Se los comentaba hace un instantes, en el programa Presión, programa que se transmite a través de las redes sociales, conducido por Mr. Pitt y un grupo de panelistas de periodismo deportivo, se usaron frases referidas a mujeres venezolanas, asociándolas con la prostitución, con los precios, como si se tratara de un producto. Tal como se los he comentado, conozco a muchos de esos periodistas y considero que hasta son muy buenas personas. Pero es que este asunto y esta complejidad trasciende a las buenas personas. Creo que los hombres no terminamos de entender la necesidad de cambiar nuestra forma de entender, de vincularnos, de expresarnos de las mujeres. Y esa forma de no entender puede devenir en violencia. Y nos conviene a los hombres mirar hacia adentro, ser críticos, intentar cambiar. No que es una broma, no exageren. Es que el contexto sí obliga a que exageremos y a que digamos las cosas en esos términos. No es posible hablar así de las mujeres. Y tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Esto ocurre en el espacio en que los hombres se reúnen? Sí. ¿Privado o público? Sí, ocurre. Pero hagamos que no ocurra, pues. Hagamos que las cosas sean diferentes. Carla, no sé si mi introducción sirve para algo o estoy complicando más las cosas cuando hablamos de nuevas masculinidades. ¿Qué tal? Buen día. No, por supuesto que sí. De hecho, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer y recientemente que se han desatado todas estas... estos comentarios que son sumamente inaceptables vertidos en este programa deportivo, creo que es muy importante cuestionarnos cómo los hombres están viendo a las mujeres, cómo están siendo formados además, con qué tipo de ideas en su relación respecto de la mujer, respecto de la sociedad. Y por eso vamos a hablar hoy día de las masculinidades, que puede ser un término complejo, que es un tema además que probablemente los hombres que nos vean van a cuestionar y van a empezar a comentar, lo cual está bueno porque vamos a reflexionar juntos. Entonces, vamos a hablar de masculinidades diversas y cómo podemos educar a los hombres y por qué debemos educar a los hombres en una masculinidad nueva o distinta de la que tenemos hoy, que nos da discursos tan nocivos como los que hemos visto en este programa deportivo. Porque efectivamente sí se relaciona con la violencia contra la mujer. Ok, entonces, primero, ¿qué es la masculinidad? ¿Ya? La masculinidad son características, roles, comportamientos socialmente construidos y atribuidos a la idea de ser masculino o ser hombre. Entonces, esto es bien importante. No son características biológicas. Claro, no están en nuestro ADN, ¿no, Carla? Es decir, ni dependen únicamente de los genitales, sino son socialmente construidas. Es decir, en el espacio y contexto donde me muevo, me asocian ciertas características a ser hombre versus a ser mujer. O, digamos, ¿qué es lo masculino? Entonces, hoy, digamos, voy a traer dos masculinidades que las vamos a oponer y vamos a ver cuáles son los problemas de tener la primera, que es la masculinidad machista, que es la que prima, lamentablemente en este país, que es la que se enraiza en ver discursos como el de Mr. Pitt y su grupo de hombres, la que se enraiza en estas conversaciones que tú mencionabas, Carlos, de conversaciones internas entre hombres, pero que vemos que no solo son internas, sino también salen en la televisión. Entonces, y la que se enraiza en realidad en los problemas de violencia contra la mujer y de problemas de convivencia, de parejas, etc. Entonces, y luego vamos a hablar de la masculinidad igualitaria y vamos a hablar de qué podemos hacer en casa, que creo que es la parte más importante de la educación, para ir transformando o reflexionando sobre estos temas. Entonces, hablemos de la masculinidad machista. Esta masculinidad es la que relaciona la idea de hombre a ciertas características nuevamente socialmente construidas, no biológicas, que primero tienen que ver con que el hombre es heterosexual, con la heterosexualidad. Entonces eso quiere decir que le restamos masculinidad a hombres que no son heterosexuales, ¿no? La segunda es la fuerza. Entonces el hombre, la idea de la masculinidad machista es que tiene que ser fuerte, la ambición, la racionalidad, y aquí es la parte más preocupante, la propensión a la violencia. Es decir, el hombre en su idea de masculino machista tiene que ser fuerte y tiene que demostrar esa fuerza siendo propenso a la violencia entre pares, entre hombres, y lamentablemente hoy, como nuestra sociedad lo refleja,
la violencia contra las mujeres. Entonces también se asocia esta masculinidad machista al desarrollo intelectual y a reprimir la afectividad. Es decir, los hombres no pueden expresar sus emociones, de acuerdo a este concepto de masculinidad machista. Entonces, esto lo que hace, y allí varias características, pero para mencionar algunas solamente, y esto lo que hace es que se refuerza estereotipos. Es decir, si no vemos a un hombre con estas características, pues le restamos masculinidad, decimos no es tan hombre y le exigimos a quien quiere expresarse de otra manera que no puede hacerlo si es que quiere calzar en el perfil de hombre, y a quienes no calzan en ese perfil, pues efectivamente se le minoriza, puede ser víctima de bullying. Pensemos en un niño en el colegio que probablemente le gustan otros deportes que no sea el fútbol, expresa su afectividad y es menos racional de repente en sus decisiones, sino es más orientado a la emoción. Bueno, se le califica de menos hombre o de no tan masculino. Y esto no es algo natural, no es algo relacionado a lo biológico. Esto es algo construido socialmente, es nocivo y se enraiza en el machismo. Entonces, y esto finalmente no solamente afecta a los hombres en ellos mismos, sino la parte más importante es que afecta a sus relaciones con las mujeres, y también afecta a las mujeres porque cuando se encuentran mujeres con características que asociamos a los hombres, pues se generan reacciones adversas frente a esas mujeres. Entonces, cuando vemos mujeres con más producción intelectual, más racionales, menos propensas a las emociones, también se les califica como menos mujeres. Entonces, es como este círculo vicioso de que tenemos una idea de lo que debería ser y empezamos a juzgar al resto así. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí la masculinidad machista. Carla, cabe que alguien diga, no, es que mis comentarios son una broma, yo no he querido decirle nada a las mujeres, me estaba riendo con mis amigos. Es las excusas que hemos escuchado, por ejemplo, de este programa deportivo, y lamentablemente, si vemos todo el contexto, pues no es una broma, porque justamente es una expresión normalizada de una idea que yo tengo de mujeres, particularmente de estas mujeres venezolanas, y es una expresión agresiva. Y no solo es agresiva y ofensiva en el momento contra ese grupo particular, sino que promueve la idea de que las mujeres, como lo dijeron en ese momento, pueden ser objetos comerciables, pueden ser objetos de comercio, como el arroz, la harina, el azúcar, y que pueden entonces ser objetos. Y esto, estamos objetivizando a la mujer y estamos objetivizándola sexualmente. Entonces, no es una broma. Y así como esa, el hablar así de las mujeres se enraiza en una idea machista de posesión de las mujeres como objeto, de cero vínculo afectivo a la mujer. Y con afectivo me refiero al mínimo respeto, no tiene que ser conocida ni un tipo de más emoción. Y entonces es nocivo porque promueve que se le objetivice, que se le trate como objeto comerciable y que se le violente. Y esta es la parte más nociva. Entonces no es una broma y no podemos tomarlo como broma en la sociedad, porque si lo tomamos como broma lo estamos normalizando. Estamos diciendo, mire, entonces nos vamos a reír de esto. Y esto es lo que propicia que reír de esto se asuma como algo normal y entonces se violente a las mujeres, pues son productos, ¿cierto? Entonces no podemos estar pensando eso. Ok, entonces y aquí viene el impacto justamente de la masculinidad machista. Cuando tenemos un hombre asociado a la fuerza, asociado a la violencia, que además tiene que resaltar su propia masculinidad dentro de estos paradigmas de fuerza, violencia, racionalidad, esto propicia violencia contra las mujeres. El Perú es un ejemplo lamentable de cómo suben estas cifras en paralelo que se sigue, digamos, concibiendo la idea de hombre como este hombre fuerte, violento, que se relaciona así con las mujeres. Entonces las cifras de violencia siguen subiendo, no solamente de víctimas, digamos, en este caso fue violencia contra la mujer venezolana, pero en realidad violencia contra las mujeres en general. Por eso este tipo de discursos no solo impactan en este caso mujeres venezolanas, sino impactan en todas las mujeres. Y las cifras son terribles. O sea, solo en niñas, 30 niñas reportan al día
ser víctimas de violencia. Entonces, esto es muy severo y se enraiza no solamente en que, no sé, en que no hayan... O sea, el problema no es que solo no se combata al agresor, sino el problema es la forma de pensar de todos y todas que se está enraizada en esta masculinidad machista. ¿Qué otros problemas trae? Desigualdades en relaciones del hogar. Entonces, como yo como hombre no estoy llamado a tener tantos vínculos emocionales, entonces no me vinculo con mis hijos, con mi familia, de la misma manera como debe vincularse una mujer, sino que yo solamente soy el proveedor. Y esto trae desigualdad en tareas del hogar, desigualdad en relaciones con los hijos, etc. Trabajo y vida académica, por supuesto, como los hombres están llamados a la idea de ser más racionales y de tener más producción, entonces en el trabajo y en la vida académica suelen ser priorizados para destacar, tanto en la familia de quien decide enviar a la escuela, se envían a los hombres priorizando sobre las mujeres, como en los trabajos, cuando se les valora más su trabajo en términos económicos. Y esto es la desigualdad salarial que está presente en varios países, no solo en el Perú. Y así varios de otros elementos que de hecho podríamos desarrollar, pero quiero pasar a hablar entonces del tipo de masculinidad que estamos buscando. Y es la masculinidad igualitaria. Entonces es la masculinidad, la idea de hombre no tiene que ser vinculada entonces a todo lo que hemos dicho, sino que puede ser una masculinidad no violenta. Es decir, el hombre no tiene que estar relacionado a la fuerza y a la violencia. Puede ser una masculinidad no violenta, puede ser diversa e inclusiva. El hombre puede tener participación familiar activa, no lo hace menos el tenerla, responsable, empático y respetuoso. Y ahora, para terminar ya, porque sé que estamos contra el tiempo, y esta es la parte más importante que te quería traer desde la educación. ¿Cómo promovemos que estos discursos desaparezcan? ¿Cómo promovemos que la idea de violento en un hombre ya no sea relacionada con algo natural o no normal? Entonces, primero, desafiemos estereotipos de género en casa. Invitemos a los niños a compartir sus intereses y actividades sin prejuicios. Si no les gusta el fútbol y les gusta el ballet, pues aplaudámoslo y no le restemos su masculinidad. Y voy a ir al último, promover la empatía. Entonces, veamos discursos como el que hemos visto en este programa deportivo y comentemos las actitudes de estos personajes, critiquémoslos en casa y comparémoslo a personajes masculinos que tienen un vínculo más sano, más empático y más respetuoso con las mujeres. O sea, hagamos este ejercicio en casa, porque si no, vamos a seguir promoviendo el mismo tipo de discursos. Y para terminar, en realidad, modelar comportamientos positivos, que tiene que ver en casa, padres, madres, adultos, seamos conscientes de cómo nosotros mismos hablamos respecto del hombre y la mujer y hablemos con respeto. Carlita, está claro que el tema no se puede agotar en esta conversación. Mantengámoslo quizás para otro momento y seguimos indagando el tema. Creo que hay que mirarlo. Creo que los hombres tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a nuestros entornos, conversarlo entre nosotros e intentar hacer las cosas de forma completamente diferente. Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Muy bien, este sin duda era un tema del que queríamos ocuparnos, no podíamos escapar de él, ¿no es cierto? Ha generado mucho comentario en redes, mucha discusión. Y yo creo que el programa Presión, que es un programa que veo y que disfruto en lo deportivo, más allá de las disculpas que podrían o no darse, creo que sí les convendría a ellos reunirse y un poco pensar y discutir en torno a ese tema. No les vendría mal. Y como les digo, son personas a las que conozco, las respeto, algunas de ellas las admiro sin duda, y creo que tienen una capacidad para reflexionar en torno a esto y seguramente lo van a hacer.